El viento cortante de Boston azotaba las calles vacías, mientras Eleanor Johnson apretaba el abrigo contra su cuerpo. El reloj marcaba casi la medianoche cuando subió los escalones del edificio decadente donde vivía. Sus piernas temblaban de agotamiento después de enfrentar un turno extenuante como camarera, seguido de horas organizando el stock en una tienda de conveniencia. Su tercer trabajo, como repartidora, había sido especialmente cruel esa gélida noche. Pero nada de eso importaba, porque en el fondo, Eleanor sabía que eso no sería para siempre. Empujó la puerta del apartamento y encontró la escena de siempre. Su madre, Mary, durmiendo en el sofá con una botella casi vacía de whisky en la mesa de centro, y su hermana, Brittany, en el cuarto, probablemente estudiando o intercambiando mensajes con los amigos de la universidad. Eleanor se quitó los zapatos en silencio, ignorando el dolor punzante en sus pies. Sus días eran así: trabajo, trabajo, trabajo. Y sin embargo, a los ojos de su madre y de su hermana, ella era solo una perdedora que nunca terminó la escuela. Eleanor caminó hasta la minúscula mesa junto a la ventana, donde su laptop reposaba sobre un enredo de anotaciones, el único espacio en ese apartamento que era verdaderamente suyo. Sin hacer ruido, encendió el dispositivo y accedió a los reportes de su tienda en línea. Así pasaba las madrugadas, analizando ventas, ajustando estrategias, aprendiendo sobre marketing y logística. El negocio, que comenzó con accesorios simples vendidos a través de un marketplace, ahora estaba creciendo. Pequeñas boutiques empezaban a mostrar interés en sus piezas sostenibles, y un inversionista anónimo se había puesto en contacto recientemente para discutir una posible asociación. Todo esto sin que su madre ni su hermana lo supieran. Para ellas, ella era solo la chica que cargaba cajas y servía café. Soltó un suspiro y estiró los dedos sobre el teclado, intentando alejar el cansancio. Justo en ese instante, Brittany salió del cuarto, bostezando y vistiendo un pijama de seda. ¿Todavía estás despierta?, preguntó con un tono levemente irritado. No tienes que trabajar temprano mañana, ¿verdad? Eleanor solo asintió, manteniendo la mirada fija en la pantalla. Brittany se apoyó en el marco de la puerta y cruzó los brazos. Por cierto, mamá dijo que vas a ayudar a pagar mi viaje a Cancún. Hay un montón de tasas extra que no estaban en el presupuesto. ¿Puedes cubrir eso, verdad? Su voz sonaba natural, como si fuera obvio que Eleanor debía asumir esa responsabilidad. Eleanor apretó los labios, sintiendo cómo la ira se subía en su garganta. Con cada día que pasaba, se sentía menos parte de esa casa y más como una especie de cajero automático ambulante. Pero en lugar de confrontar a su hermana, respiró hondo. No valía la pena. Al menos, no aún. Eleanor cerró el laptop despacio, como si el simple acto de finalizar su sesión de trabajo fuera un gesto de resignación. Podría decirle que no a Brittany, podría explicar que su hermana, ahora abogada graduada, debía empezar a mantenerse sola. Pero sabía que eso solo generaría otra discusión agotadora, de esas en que Brittany y su madre siempre terminaban con el mismo discurso. Deberías estar agradecida por hacer algo útil para la familia. ¿Agradecida? ¿Agradecida por ser explotada? ¿Por ser la única que sacrificaba todo mientras Brittany recogía los frutos? Sus dedos se apretaron en puños sobre su regazo, pero controló la ira. No era el momento de explotar. Aún no. Brittany suspiró, impaciente, esperando una respuesta. Cuando se dio cuenta de que Eleanor no daría ninguna, resopló y puso los ojos en blanco. «¿En serio, Ellie? Es solo dinero. Tienes un montón guardado, ¿no?» Su voz sonaba como una petición disfrazada de orden. Eleanor se quedó en silencio, mirando a su hermana por un instante. ¿Cómo podía Brittany ser tan ciega? ¿Cómo podía vivir sin siquiera imaginar de dónde venía cada centavo que pagaba sus lujos? «Veré qué puedo hacer», respondió finalmente con voz neutra. Brittany sonrió satisfecha, como si la respuesta fuera un sí definitivo. Sabía que no me dejarías tirada. Y con eso, se dio la vuelta y volvió al cuarto, sin ni siquiera agradecer. Eleanor permaneció allí, inmóvil, sintiendo cómo el agotamiento y la frustración se mezclaban en su pecho. Pero en algún lugar, detrás de todo aquel cansancio, crecía una certeza. Eso no duraría para siempre. A la mañana siguiente, el despertador sonó antes del amanecer, pero Eleanor ya estaba despierta. Siempre era así. Dormía poco, con la mente rebosante de planes y estrategias. Se vistió rápidamente, agarró su bolso y salió sin desayunar. En la calle, el frío cortante la hizo encogerse de hombros, pero no disminuyó la determinación que palpitaba en su interior. Tomó el metro hasta la cafetería donde trabajaba y pasó las primeras horas del día atendiendo a clientes impacientes, derramando café, escuchando quejas.
Pero mientras sus compañeros de trabajo suspiraban de cansancio y resignación, ella veía todo aquello como algo temporal. Cada propina que recibía era una inversión en su empresa. Cada hora extra, un paso más cerca de la libertad. Después del turno, en lugar de volver a casa, Eleanor tomó un autobús hacia el centro de la ciudad, subió hasta el 20º piso de un edificio comercial y entró en una sala acristalada donde 3 empresarios la esperaban. Ellos no veían a una simple camarera o a una desertora de la escuela, sino a la fundadora de Elite Envasen. Sacó una tablet del bolsillo y comenzó su presentación. Habló sobre sostenibilidad, crecimiento escalable, proyección de ganancias. Su corazón latía acelerado, pero su voz se mantuvo firme. Con cada dato presentado, veía cómo la expresión de los inversionistas pasaba de la curiosidad al respeto. Cuando terminó, hubo un momento de silencio, seguido de un asentimiento positivo del hombre en el centro de la mesa. «Estamos interesados». Las palabras resonaron en su mente como una confirmación de lo que siempre supo. Ella no era un fracaso. Era un éxito esperando ser reconocido. Al salir de la reunión, Eleanor sintió el peso de la realidad golpeándole el pecho. Allí dentro, era una empresaria confiada y respetada. Allá afuera, volvía a ser la mujer sobrecargada que nadie tomaba en serio. Pero no por mucho tiempo. Su teléfono vibró con un mensaje de un proveedor confirmando una gran remesa de materiales reciclables para su nueva línea de productos. Era el primer gran paso para expandir su marca, y el pensamiento le dibujó una sonrisa discreta en el rostro. Caminó por las bulliciosas calles de Boston, sintiendo algo diferente esta vez, una especie de libertad inminente, un atisbo de la vida que realmente merecía. Cuando llegó a casa, encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, con una botella ya a medio llenar. El fuerte olor a alcohol impregnaba el ambiente. Mary levantó los ojos semicerrados y se rió de forma burlona. «¿Dónde estuviste hasta esta hora? ¿Limpiando el piso?» La voz arrastrada llevaba el mismo desprecio de siempre. Eleanor solo abrió el refrigerador. Tomó una botella de agua, sin prestarle atención. «Nunca serás nadie, ¿sabías? Al menos Britney consiguió algo en la vida», continuó Mary, tomando otro sorbo. El viejo dolor trató de instalarse en el pecho de Eleanor, pero esta vez algo en su interior era distinto. Ya no necesitaba la validación de esa mujer. No necesitaba soportar aquel ciclo interminable de menosprecio. Por primera vez, sintió que estaba a punto de cambiarlo todo. Eleanor respiró hondo antes de responder. Durante años, había tragado cada comentario cruel, cada mirada de desdén. Pero esa noche, sintió algo diferente, una urgencia de liberarse. «¿Yo nunca seré nadie?», repitió, mirando fijamente a su madre. Su voz estaba calma, pero llevaba una fuerza que Mary no esperaba. «Tienes razón en una cosa. Britney consiguió un título. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién pagó por eso?». La expresión confusa en el rostro de su madre hizo que Eleanor sintiera una extraña satisfacción. Mary abrió la boca para decir algo, pero vaciló, y por primera vez pareció incómoda. Eleanor no esperó una respuesta. Fue a su cuarto, cerró la puerta y, sin dudarlo, encendió el laptop. En la pantalla, su correo mostraba un nuevo mensaje: la confirmación del contrato de asociación con los inversionistas. Su negocio estaba oficialmente despegando. En los días siguientes, algo cambió dentro de ella. Por primera vez, Eleanor comenzó a actuar como la verdadera dueña de su destino. Su tiempo fuera de casa aumentó. Reuniones, nuevos contactos, decisiones importantes. Con cada firma en un contrato, sentía que se alejaba más de aquella vida en la que era solo una sirvienta invisible para su madre y su hermana. Britney, por otro lado, parecía cada vez más despreocupada, preparándose para su lujoso matrimonio. Hablaba de la ceremonia como si fuera un evento de la realeza, sin darse cuenta de que, irónicamente, cada detalle extravagante había sido pagado con el dinero de Eleanor. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que el día de la revelación se acercaba. El gran día llegó más rápido de lo que Eleanor imaginaba. El salón de recepción estaba impecable, decorado con flores importadas y candelabros centelleantes. El tipo de lujo que Britney siempre había soñado, pero que nunca habría podido costear por sí sola. Eleanor, vestida con un elegante conjunto de sastrería azul marino, entró al salón sin llamar la atención. No necesitaba focos, al menos aún no. Observó desde lejos mientras su madre y su hermana se mezclaban con los invitados, sonriendo y actuando como si siempre hubieran formado parte de la élite. Mary, ya con una copa de champán en la mano, hablaba alto sobre la suerte de su hija al casarse con un Reynolds. Eleanor solo esperó, sabiendo que aquel teatro estaba a punto de desplomarse. La recepción siguió su curso,
llena de risas y brindis exagerados, hasta que Mary, embriagada y eufórica, tomó el micrófono. «Hoy es un día especial», exclamó, su voz arrastrada por el alcohol. «Mi hija Britney es la prueba de que con esfuerzo e inteligencia se puede llegar lejos. Diferente a ciertas personas que prefirieron abandonar la escuela y conformarse con una vida mediocre». El salón quedó en silencio por un instante. Risitas contenidas surgieron entre algunos invitados. Eleanor sintió las miradas de decenas de personas sobre ella, pero en lugar de encogerse, se levantó. Con pasos firmes, caminó hacia el escenario y tomó el micrófono de las manos de su madre. El peso del silencio en el salón era casi palpable. Todas las miradas estaban fijas en Eleanor, esperando ver cómo reaccionaría ante la humillación pública que su propia madre acababa de infligirle. Pero, en lugar de ira o vergüenza, lo que sentía era una calma abrumadora. Ajustó el micrófono en sus manos y respiró hondo antes de hablar. «De hecho, no terminé la escuela. No fui a la universidad. No recibí un título con mi nombre grabado en él». Hizo una pausa, dejando que la atención se extendiera por el ambiente. Britney apartó la mirada, incómoda. Mary, al notar que su hija no reaccionaba como esperaba, frunció el ceño, empezando a saborear la amargura de la incertidumbre. «Pero, ¿saben lo que hice?», continuó Eleanor, con voz firme y sin titubear. «Trabajé incansablemente. Me eduqué por mi cuenta. Y sin que nadie en esta sala lo supiera, construí mi propia empresa desde cero». Un murmullo se extendió entre los invitados. Las miradas de desprecio empezaron a transformarse en expresiones de sorpresa y curiosidad. Eleanor levantó el mentón y miró fijamente a su hermana. «Britney, todo este matrimonio lujoso que tanto exhibes, ¿quién crees que lo pagó?». La sangre de Britney desapareció de su rostro y parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que oía. Eleanor dio un paso adelante. «Fue el dinero de mi empresa el que financió cada flor, cada camarero, cada botella de champán en este salón». Un silencio ensordecedor se apoderó del ambiente. Y entonces, la voz de un hombre emergió desde el fondo del salón. «¿Elite Bassen?». Eleanor se giró y encontró la mirada atenta de William Reynolds, uno de los empresarios más influyentes del sector. «¿Eres la fundadora de Elite Bassen?». Eleanor sintió un escalofrío al escuchar ese nombre salir de la boca de William Reynolds. Durante los últimos años, había mantenido su empresa alejada de los focos, evitando cualquier conexión directa entre su vida personal y profesional. Pero allí estaba él, uno de los mayores inversionistas de la industria, reconociendo su trabajo ante todos. Enderezó los hombros y encontró la mirada del hombre. «Sí», respondió con voz firme. «Soy la fundadora y CEO de Elite Bassen». El murmullo en la sala aumentó al instante. Algunas personas intercambiaron miradas incrédulas, otras sacaron sus celulares, posiblemente buscando información sobre la empresa en ese preciso momento. Britney, que hasta entonces parecía congelada, soltó una risa nerviosa. «Esto solo puede ser una broma», dijo, forzando una sonrisa. «Elite Bassen es una marca enorme. ¿Estás inventando esto para sentirte importante?». Eleanor no apartó la mirada de su hermana. «¿Crees que estoy mintiendo?», preguntó cruzando los brazos. Luego, tomó su celular y, sin titubear, abrió un correo reciente, girando la pantalla para que Britney pudiera ver. Era una confirmación de asociación con uno de los mayores distribuidores del sector de moda sostenible, firmado con su nombre, Eleanor Johnson, CEO. Britney abrió los ojos, con los labios entreabiertos, pero no pudo articular palabra. Mary, que hasta ese momento había permanecido en silencio, titubeó y apretó el micrófono, como intentando recuperar el control de la situación. Esto no tiene sentido», murmuró parpadeando rápidamente. «Si tuvieras todo ese dinero, ¿por qué nunca nos lo contaste? ¿Por qué sigues trabajando en cafeterías y tiendas de conveniencia?». Eleanor se rió, pero no era una risa de humor. Era la risa amarga de alguien que pasó la vida siendo subestimada. «Porque quería asegurarme de no convertirme nunca en ustedes», respondió, mirando fijamente a su madre. «Quería estar segura de que mi valor no fuera definido por el dinero, sino por lo que soy capaz de construir, a diferencia de ti, mamá, que solo sabes menospreciar a los demás para sentirte mejor. A diferencia de ti, Britney, que pasaste toda tu vida creyendo que el mundo te debía algo». La tensión en el salón era aplastante. Jason, el novio de Britney, parecía más pálido que nunca. Miraba de la novia a Eleanor, y algo en su expresión decía que veía a Britney con otros ojos, una mirada nada halagadora. William Reynolds se acercó, aún con la mirada fija en Eleanor. «Debo admitir que no esperaba encontrar la mente detrás de Elite Bassen en un evento como este», dijo esbozando una media sonrisa.
Su empresa ha llamado mucho la atención en el mercado. Yo mismo ya evalué sus proyecciones de crecimiento, añadió con aprobación. Y debo decir que estoy impresionado. Era la primera vez en su vida que alguien de la alta sociedad la miraba con genuino respeto. Y por primera vez, Eleanor comprendió que ya no necesitaba probar nada a nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mary, aún sujetando el micrófono, observaba fijamente a Eleanor, como si no reconociera a su propia hija. Britney, por su parte, parecía a punto de explotar. «Eso no cambia nada». Su voz cortó el aire, cargada de incredulidad y furia. «Sigue siendo la misma chica sin diploma, sin estatus, sin necesidad de ti», interrumpió Eleanor, con voz más fuerte que nunca. Britney se estremeció, como si acabara de recibir una bofetada invisible. Eleanor dio un paso adelante, mirando directamente a su hermana. «Yo pagué tus estudios. Yo organicé esta fiesta. Yo mantuve esta casa funcionando mientras tú y mamá me trataban como a nadie». La voz de Eleanor ya no temblaba. «Y ahora que saben quién soy en realidad, la única pregunta que queda es, ¿qué harán sin mí?». El impacto de sus palabras golpeó a Britney y a Mary como una ola arrolladora. Mary abrió y cerró la boca varias veces, pero no encontró nada que decir. Britney miraba a su alrededor, buscando apoyo, pero las miradas de la audiencia estaban llenas de juicio. Incluso los amigos de esa alta sociedad parecían avergonzados. Y entonces llegó el golpe final. Jason, el novio de Britney, aclaró la garganta y rompió el silencio. «Entonces, ¿quieres decir que toda esa ostentación, toda esa grandiosidad vino de Eleanor?» Su voz era baja, casi incrédula. «¿Y tú nunca me lo contaste?» El rostro de Britney se palideció. «Jason, Eso explica muchas cosas», la interrumpió cruzando los brazos. «Y me hace pensar en quién eres realmente». Britney abrió los ojos, dándose cuenta demasiado tarde de que, esa noche, no era solo su farsa la que se derrumbaba. Su compromiso estaba al borde del colapso. Britney sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Abrió la boca para responder, para justificarse, pero nada parecía adecuado. Todos los años de arrogancia, toda una vida de privilegios sustentados por el sacrificio de Eleanor, quedaban expuestos ante todos. Jason la miraba con una expresión cargada de decepción, y por primera vez, Britney comprendió que él ya no la veía de la misma manera. «No es gran cosa, Jason», intentó argumentar, forzando una sonrisa nerviosa. «Eleanor siempre fue buena con el dinero. Quiso ayudar. No es como si qué», la interrumpió Eleanor, dando un paso adelante. «Como si alguna vez hubieras reconocido eso. Como si alguna vez me hubieras tratado con respeto, en lugar de verme como un cajero automático ambulante». Britney tragó saliva. La tensión en la sala era asfixiante, y todos esperaban una respuesta que claramente ella no tenía. Jason negó con la cabeza lentamente. «Necesito pensar», dijo finalmente, soltando un suspiro pesado. «Creo que necesito replantearme muchas cosas, en realidad». Britney intentó tomar su mano, pero él ya se había alejado, caminando hacia la salida. La mirada de pánico en su rostro lo decía todo. Sabía que esto no era solo un momento de reflexión. Su matrimonio perfecto, su vida planeada, se estaba desmoronando ante sus ojos. Mary, que había permanecido en silencio desde que su intento de humillar a Eleanor salió mal, dejó el micrófono a un lado y se acercó a la hija mayor. Su rostro aún estaba rojo por el alcohol, pero su expresión había cambiado. «Eleanor, escucha». Su voz salió más baja, casi vacilante. «No puedes simplemente abandonarnos ahora. Somos una familia. Siempre lo hemos sido». Las palabras eran desesperadas, y Eleanor reconoció en ellas algo que nunca había visto antes: miedo. Miedo de que, por primera vez, ella no estuviera en control. Eleanor cruzó los brazos y respiró hondo. «¿Ahora quieres hablar de familia?». Su tono no era cruel, pero tampoco mostraba ninguna necesidad de complacer. «Durante años, fui útil para ustedes. Solo eso. Ahora que saben que ya no me necesitan, ¿quieren que me quede?». Mary intentó protestar, pero Eleanor levantó la mano, interrumpiéndola. «No las odio, pero esto se acaba aquí». Mary parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que oía. «No puedes estar hablando en serio, Eleanor». Su voz oscilaba entre la incredulidad y la desesperación. «Todo lo que hice fue por ti y por Britney. Tú lo sabes». Pero sus palabras sonaban vacías, desesperadas, y por primera vez, Eleanor se dio cuenta de que su madre no era una fuerza inquebrantable. Mary no era esa figura imponente que controlaba todo. Solo era una mujer asustada, temerosa de perder a la única persona que siempre había estado para sostenerla.
Eleanor inspiró despacio, absorbiendo el momento. No, mamá, dijo negando con la cabeza. Todo lo que hiciste fue por ti misma. Nunca viste mi valor. Nunca me apoyaste. ¿Y sabes qué? No necesito eso. No necesito que me digas lo que soy o lo que dejo de ser. Miró a Britney, que aún estaba aturdida, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y tú, Britney? Siempre te creíste superior a mí. Siempre esperaste que yo estuviera ahí para arreglar todo. Pero ahora tienes que enfrentar la verdad. Nunca hiciste nada por tu cuenta. La hermana abrió la boca, pero no salió palabra. Eleanor sintió un inmenso peso salir de sus hombros. Durante toda su vida había cargado esa carga, creyendo que tenía que demostrar algo a su familia. Pero ahora, al ver a Mary y a Britney completamente desarmadas ante la verdad, comprendió que nunca necesitó su validación. El salón permanecía en silencio, cada mirada fija en la escena que se desarrollaba. Era un espectáculo inesperado, un momento en que la verdad se imponía sin filtros. Britney seguía paralizada, la mente probablemente tratando desesperadamente de encontrar una forma de salir de aquella situación con dignidad, pero no había salida. Su novio ya había abandonado la fiesta. Los invitados la miraban con juicio, y la mujer que había sustentado toda su vida ahora dejaba claro que ella ya no formaría parte de ese teatro. Mary, por su parte, tambaleándose ligeramente, se aferró al borde de la mesa más cercana, intentando recuperar algo de autoridad. «Eleanor, no seas dramática», dijo con una voz cargada de una falsa tranquilidad. «¿Qué vas a hacer? ¿Dejaros sin nada? ¿Vas a dar la espalda a tu propia familia?» Eleanor cruzó los brazos y levantó las cejas. «No los voy a dejar sin nada, mamá», respondió, con voz serena pero firme. «Solo voy a dejar de sacrificarme por personas que nunca se han preocupado por mí, más allá de lo que yo podía darles». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia definitiva. Mary abrió la boca para replicar, pero la verdad estaba al descubierto. Britney, que finalmente pareció recuperar la voz, dio un paso adelante, con los ojos llenos de frustración. «¿Eso es todo? ¿Que nos quieres humillar? ¿Mostrarle al mundo lo mucho que eres superior a nosotras?» Eleanor se rió bajito, pero no había ironía en su risa, solo cansancio. «Britney, esa no es mi intención», dijo, negando con la cabeza. «Pero, por primera vez, me niego a ser tratada como menos de lo que valgo. Por primera vez, elijo a mí misma». Miró a su hermana con sinceridad, pero sin culpa alguna. «Si quieres formar parte de mi vida de ahora en adelante, tendrá que ser por quien realmente soy, y no por la idea que has construido de mí». Britney abrió y cerró las manos, luchando contra el torrente de emociones. Pero, en el fondo, ambas sabían que esa era la verdad que habían estado evitando toda la vida. Eleanor no era una perdedora. Nunca lo fue. Ella era la mujer que sostuvo a la familia, la que le dio a Britney la vida cómoda que siempre tuvo. Y ahora, finalmente, estaba reclamando su propio espacio. Al otro lado de la sala, William Reynolds, que hasta entonces solo había observado, soltó una leve risa y negó con la cabeza. «Increíble», murmuró, mirando a Eleanor con genuino respeto. Luego sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se acercó a ella. «Si alguna vez quieres expandir aún más tus negocios, ven a hablar conmigo», dijo, entregándole la tarjeta. «El mundo necesita personas como tú». Eleanor tomó la tarjeta, pero por primera vez se dio cuenta de que ya no necesitaba desesperadamente esa oportunidad. Ya había probado todo lo que necesitaba para sí misma. Eleanor sostuvo la tarjeta entre los dedos, sintiendo el peso simbólico de ese momento. No era solo una propuesta de negocios, era un reconocimiento. Uno de los hombres más influyentes de la industria veía en ella algo que su propia familia nunca había logrado ver. Pero, irónicamente, eso no le producía la euforia que habría sentido años atrás. No necesitaba la validación de nadie. Su éxito no dependía de la aceptación de los demás, mucho menos de la aprobación tardía de Mary y Britney. Por primera vez, estaba libre de la necesidad de demostrar su valor a quienes nunca lo reconocieron. Britney seguía parada en el mismo lugar, con los ojos llorosos. El orgullo le impedía decir algo, pero la confusión y el dolor en su expresión delataban lo que sentía. Mary, por su parte, bajó la mirada, como si finalmente entendiera que había perdido todo el control que alguna vez tuvo sobre Eleanor. Lo único que quedaba ahora era el eco de una relación destrozada por años de menosprecio y egoísmo. Eleanor respiró hondo, guardó la tarjeta en el bolsillo y caminó despacio hacia la salida. Cada paso parecía sellar un ciclo que durante mucho tiempo había creído que jamás terminaría, pero ahora lo había hecho. Al pasar por la puerta, sintió el aire frío de Boston envolver su cuerpo. Era como una despedida, y al mismo tiempo, un nuevo comienzo. A la mañana siguiente,
Eleanor despertó en su ático en el centro de Boston, con el sol de la ciudad reflejándose en los rascacielos a su alrededor. Sintió el silencio reconfortante de su apartamento, tan diferente de la casa donde creció, llena de exigencias y juicios. Se levantó y caminó hasta la ventana panorámica, observando el movimiento allá abajo. Por primera vez, sintió un profundo alivio, no solo por el éxito de su empresa, sino porque finalmente estaba libre. Libre para vivir su vida sin las cadenas de la culpa y la obligación. Su celular vibró en la mesa junto a la cama. Un mensaje de Britney. Eleanor se quedó inmóvil por un momento, mirando la notificación sin tocar la pantalla. Finalmente, abrió el mensaje. Sé que lo arruiné todo. Sé que siempre te vi como alguien inferior a mí, porque era más fácil que admitir que, sin ti, nunca habría logrado nada. No espero que me perdones, pero solo quería decir que lo siento. Y que, por primera vez, estoy tratando de arreglar las cosas por mi cuenta. Eleanor sonrió levemente. No era una súplica de perdón perfecta, pero era un comienzo. Respiró hondo y respondió, sin resentimientos, pero también sin volver a ponerse en el papel de salvadora. Cuando estés lista para ser mi verdadera hermana, sin juegos, sin exigencias, sin excusas, estaré aquí. Sin esperar respuesta, dejó el celular sobre la mesa y se volvió hacia su escritorio. Había nuevas reuniones que atender, contratos por cerrar y un imperio por expandir. Su pasado ya no la definía. Ella era Eleanor Johnson, la mujer que construyó su propio destino. Y por primera vez supo que eso era suficiente.